Mente Sana. Cada martes, a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio. Mente Sana está patrocinada por Serenity Home, el centro de terapias naturales donde le ofrecemos servicios de masajes terapéuticos con aceites esenciales, consulta de psicología transpersonal, shiatsu, homeopatía, regulación bioenergética, yoga y muchas cosas más. También podrás adquirir material relacionado como incienso, piedras naturales, cuencos tibetanos, herbolistería, etc. Te esperamos en la calle Castelar número 8, esquina Gamazo en Sevilla. Teléfono 95-519-9694. Serenity Home, un oasis de esperanza, donde encontrarnos bien con nosotros mismos. Y saludamos a Jesús Molina. Jesús. Bueno, pues aquí estamos, con un martes más, con un tema muy interesante, la verdad. Aunque se ha tocado en algunos momentos las constelaciones familiares, pues no está todo unido. Porque aquí vamos a unir un poco lo que es la psicomagia también, los actos psicomágicos, con las constelaciones familiares y la transgeneracional, que también se ha hablado aquí en la casa de medicina transgeneracional, que vino María José Carretero, que por cierto estuve en una charla que dio, una charla que dio en Analcoyer, que me encantó, que desde aquí le lanzo un beso a nuestra amiga, que también me ha aportado muchas ideas, porque cuando le comenté que lo que iba a hablar el martes era de esto, pues le llamó mucho la atención. Hay sincronía, ¿no? Y todo está sincronizado. Y como no, la familia, por ejemplo, que es de lo que vamos a hablar. Mis antepasados me duelen. Heredamos en nuestro ADN muchas cosas que no son solamente el físico, aunque también podemos parecernos por el ADN, evidentemente, ¿no? Pero incluso nos podemos parecer, que ahora profundizaremos un poquito más, a cierto antepasado nuestro. Algún significado tiene. En la psicogenealogía, que precisamente esto no hace tanto tiempo que se lleva estudiando, aproximadamente fue en la última década, a partir de los años 70, 80 fue cuando se empezó a profundizar en la psicogenealogía. La verdad es que los primeros terapeutas que no encontraban soluciones a algunos problemas vieron que esos problemas no venían de ahora, sino que lo traíamos heredados de nuestros antepasados, bien una abuela, bien un bisabuelo, algo. Si estudiamos el árbol genealógico de nuestra familia y nos adentramos en lo que han sido, lo que han aportado o lo que ha ocurrido, incluso sacar esos secretos de familia. Muchas veces muchos de los problemas que tenemos, muchas de las enfermedades, muchos de los traumas que tenemos vienen de nuestros antepasados, de estos secretos familiares que se han tenido ocultos. Nada más que se ha contado siempre lo bueno. El abuelo era el mejor, pero el abuelo tenía también su parte oscura. El abuelo, el bisabuelo, la abuela, la bisabuela, un tío carnal, alguien que nos afecta mucho, ¿no? Bueno, pues lo importante de trabajar con estos pilares, cuando los terapeutas no encontramos una solución en el comportamiento de esta persona, sí la encontramos cuando estudiamos el árbol genealógico. El árbol genealógico se puede averiguar también por los años de nacimiento de estos antepasados. La verdad es que a veces es un poco complicado, y más cuando se habla de la posguerra, en la guerra, y los que muchos archivos se quemaron y muchos. Hay otras técnicas también para averiguar nuestros antepasados, pero ya nos metemos un poquito más en actos psicomágicos, ¿no? Lo que sí, si pudiéramos conseguir nuestro árbol genealógico partiendo de nosotros hacia, o sea, al revés, desde la base hacia arriba, ¿no? Los herederos, lo más antepasado que podamos tener, ¿no? Nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, si nos remontáramos nuestros tatarabuelos, pueden pasar hasta 4 generaciones en este caso para poder estudiar. Y si encima encontramos algún secreto familiar, puede ser la base de por qué nos ocurren ciertas cosas y por qué adoptamos ciertas circunstancias en nuestra vida, ¿no? Realmente es una ciencia. La psicogenealogía se estudia ya como una ciencia que se está demostrando de que porque si no fuera por el estudio del árbol genealógico no hubiéramos descubierto ciertas particularidades de la familia que se repiten, ¿no?
es muy importante conocer a la familia. Y la familia es la que crea a los individuos. Esa familia es todo para nosotros. El estar bien en ese puzzle, digamos, que tiene la familia, es lo que nos aporta nuestras vivencias, el rol que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Sí es verdad que es común que una persona actúe de una manera inconsciente, como hizo un antepasado suyo, simplemente por fidelidad. El poder del inconsciente es enorme y lo sabemos además, ¿no? Y aunque lo desconocemos bastante. Desde la óptica genealógica, el proceso de individuación consistiría en diferenciar del árbol, realizar o acercarse a la plenitud personal para al final volver a lo colectivo y dejar una nueva luz en las futuras generaciones. Si nosotros, es como cuando hacemos constelaciones familiares, si arreglamos ciertas cosas que no han ocurrido y que se repiten a lo largo de la historia, como una viudedad, por ejemplo, que se repite generación tras generación, si cortamos ese lazo, nuestra generación futura posiblemente no pase por ese trance, ¿no? El uno se funde en el todo para hacer su aporte evolutivo, y al alma colectiva es todo lo contrario. Allí está el libre albedrío. Convertir nuestro árbol en leyenda heroica es descubrir y vivenciar que a lo largo de varias generaciones se han ido perfilando un proceso de evolución compuesto por los procesos de individuación de diferentes ancestros y el nuestro. El nuestro, por supuesto. Todas las experiencias encierran un aprendizaje. Alejandro Jodorowsky, que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, que habla también de la psicomagia, pues dice que la psicogenealogía parte de la premisa de que determinados comportamientos inconscientes se transmiten de generación en generación e impiden al sujeto autorrealizarse. Por lo que para un individuo tome conciencia de ello y se pueda desvincular de los mismos, es necesario que estudie su árbol genealógico. Podría decirse que en ocasiones estamos poseídos por nuestra familia. Es como si actuáramos sin saber por qué de una manera determinada, ¿no? El árbol genealógico es a la vez nuestra mayor trampa y nuestro tesoro más preciado, porque es nuestra trampa si caemos en él y nuestro mejor tesoro si sacamos provecho de ese árbol genealógico. Todo ocurre por algo, todo es causalidad, como he dicho algunas veces, la casualidad no existe. Bueno, pues la terapia transgeneracional o psicogenealógica contextual, que es el título real que tiene la palabreja, cuya misión primera es estrechar el cerco de nuestras lealtades invisibles, que nos obligan a pagar las deudas de nuestros ancestros, lo queramos o no, lo sepamos o no. Eso está ahí escrito, está en ese ADN basura que no echábamos cuenta, y que, como escriben también en algún libro, ¡ay, mis ancestros!, como una exclamación. La vida de cada uno de nosotros es como una novela, y nosotros vivimos prisioneros de una invisible tela de araña, de la que también somos unas veces los directores de ella, que para eso venimos, para dirigir nuestra vida también. Conociendo nuestro árbol genealógico podemos mejorar muchos asuntos de nuestra vida y a lo que venimos realmente a nuestra vida, que ahora hablaremos también. El genosociograma podemos decir que es una representación inconsciente familiar. La psicogenealogía se apoya, entre otras herramientas, en la construcción de ese árbol genealógico junto con el paciente a partir de datos que recuerda de la historia familiar, cuando no podemos remitirnos a fechas concretas. Esto de las fechas concretas es muy importante, porque si pudiéramos conseguir las fechas de nacimiento de nuestros abuelos, las muertes, las defunciones, nos daríamos cuenta que en muchísimos casos esa fecha se repite. Y lo hablaremos también, por qué se repiten esas fechas. Podemos decir que quien inauguró también el enfoque transgeneracional es Sigmund Freud, en su obra Tótem y Tabú, cuando se refiere a la transmisión de generación en generación a través del inconsciente. Sabemos que Sigmund Freud hablaba del inconsciente, ya Carl Jung fue el que nos aportó el inconsciente colectivo, y ahí entra de lleno ya todo lo que es las constelaciones familiares y nuestro inconsciente con lo que nos rodea, no solamente nuestro inconsciente propio, sino con lo que nos rodea y con lo que nos ha rodeado anteriormente. Conceptos, por ejemplo, como crista y fantasma para describir algunos fenómenos
diciendo que algunos pacientes se expresan a veces como ventrílocos de síntomas vinculados a un miembro de la familia que no pudo ser bien enterrado, ya sea porque murió en circunstancias vergonzosas o dramáticas o que provocan miedo, y queda toda la familia en forma de un fantasma encristado en el corazón de un descendiente. Esto queda plasmado en la familia. El traumatismo vinculado a duelos difíciles de ser elaborados, de hechos dolorosos, avergonzantes, guardados como secretos, como no dichos. Y el fantasma pasa del inconsciente de un padre a un hijo y así sucesivamente. Son como secretos que quedan ahí. Muchas de las enfermedades, de hecho estoy tratando ahora un caso, no voy a entrar en muchos detalles porque es un caso muy personal que estoy tratando. Al no saber recurrir a otro sistema, porque no había otro sistema para recurrir, pensé en lo que eran las constelaciones familiares como una ayuda y como para sacar un secreto. Efectivamente, cuando nos adentramos en el tema, había un secreto familiar, que esa persona adoptó ese rol de ese secreto familiar que había, ¿no? Y la verdad es que por ahí está el camino. Es como hablábamos en estos días atrás del perdón y de perdonarse. Quizás tengamos que hacer un acto psicomágico para perdonar algo que no ha sido perdonado, y por eso nos mostramos de una manera determinada en nuestro comportamiento. Lo que no se ha podido poner en las lágrimas ni en las palabras se expresa después en dolores por falta de palabras. Y para decirlos se llamaría los silencios guardados. Los hechos se repiten porque hay duelos no hechos. Somos menos libres de lo que creemos. El método sería estrechar el cerco de nuestras lealtades invisibles que nos obligan a pagar nuestras deudas. Se construye ese árbol genealógico a partir de la información real o relatado de las generaciones que nos precedieron. Y principalmente se estudiarán las ramas paterna, materna de la familia, analizando su forma de relacionarse, comportarse, amarse, expresarse, realizarse, etc. Y lo podríamos llamar esto también un poco la mitología familiar, ¿no? El simbolismo de los nombres que fueron dados en la familia, los planes de programación que revelan como mínimo hasta la tercera generación. El hecho de los simbolismos de los nombres es muy importante, porque muchas veces nos ponen el nombre de un antepasado nuestro que ha fallecido. Y causalmente, en la mayoría de los casos, adoptamos ese rol de algo que no se cumplió, que no cumplió ese familiar nuestro, ¿no? Bueno, ¿qué información necesitamos para empezar a hacer este árbol? Pues necesitamos la fecha de nacimiento, la fecha de defunción, las muertes prematuras, los abortos provocados o espontáneos, porque si ha habido un aborto, esa persona es en nuestro árbol genealógico es significativo porque ha sido un no nacido, y por supuesto en constelaciones familiares es muy importante. Los temas de herencia, los incestos, los abusos sexuales, los hijos ilegítimos o fuera del matrimonio, las violaciones, todos son cosas que se han quedado ahí guardadas como secretos familiares, ¿no? Que se repiten o que venimos a completar esa misión o arreglar esa misión que han dejado nuestros antepasados. Se puede hacer consultas también individuales, como con la bioneuroemoción, que también hemos hablado en alguna ocasión. Siempre buscando de nuestras lecturas completas del árbol genealógico para conocer las estructuras y tendencias que tenemos. Es importantísimo averiguar nuestro árbol genealógico, saber lo máximo que podamos nuestro árbol genealógico. Aunque hay con otras terapias también se puede averiguar cosas, con kinesiología, por ejemplo, o con el péndulo. Hay personas que manejan muy bien el péndulo y se le puede preguntar. Ya esto nos metemos un poco en lo que podríamos llamar psicomagia, ¿no? Bueno, como hemos hablado antes también, que te has quedado con la copla, las profesiones que reparan. Hay muchas formas de reparar las historias de nuestro árbol y quiero recordar cómo se utiliza la palabra reparar. No me estoy refiriendo a solucionar, sino a saber que algo está relacionado con nuestra historia y nuestro clan. Ya sea casarse con alguien o tener una profesión específica. Bueno, pues reparamos a través de nuestras profesiones. Y a estas alturas supongo que creeremos que nosotros no elegimos nuestra profesión así porque sí. Nos viene dada, desde pequeño tenemos ese sexto sentido de que queremos ser algo. Lo consigamos en nuestra vida o no, pero ahí queda, ¿no? De alguna manera
nos sentimos atraídos por alguna profesión, aunque no hayamos podido cumplirla en su momento, siempre nos queda esa profesión ahí, ¿no? Independientemente que podamos ser felices de nuestra profesión y nos vaya bien. Como siempre hablamos de que si ganas dinero, si no ganas dinero, pero como aquí no estamos hablando de ganar más dinero, sino que si tú disfrutas de tu profesión, ganes más o ganes menos, estás siendo feliz con tu profesión, que de eso se trata, pues vamos a hablar de las distintas profesiones que posiblemente sean lo que queremos reparar. Es muy llamativo porque, por ejemplo, bueno, te puedo contar casos y coincido con un caso que contó María José Carretero también, de una costurera amiga suya, que bueno, ha llegado a ser una modista famosa y tal. Pues la costurera o el sastre reparan separaciones en la familia. ¿Qué es lo que hace una costurera o un sastre? Unir telas. Lo que está haciendo es eso, unir a la familia. Un profesor repara la educación de los niños que no pudieron ir a la escuela. La mayoría de las veces se han dado, bueno, cuando más personas han estudiado magisterio, ha sido precisamente después de la posguerra, de la segunda generación después de la posguerra, de esos padres que no pudieron ir al colegio porque no tuvieron escuela en un momento determinado, o tuvieron una escuela, y la generación que más ha estudiado magisterio ha sido la siguiente precisamente, un poco como para arreglar ese vacío que quedaba, ¿no? De esos padres que no pudieron acudir, de esos abuelos en este caso, mejor dicho. El químico, por ejemplo, es la madre, y tiene que ver con la madre que nutre a los niños. El matemático es el padre, todo lo que es lógico. La cocina y el panadero, pues pelea dentro de la familia, uno a la familia en la mesa, con el pan, que si te das cuenta es otra cosa simbólica. Jesús en la última cena repartió el pan hablando de que era su cuerpo, ¿no? Bueno, la comunicación, como mi amigo Israel, que además de comunicador es músico, que la música también nos llega por los oídos. ¿Qué es lo que hace? Comunicarnos algo. ¿Qué es lo que hace el comunicador o el músico en este caso? Reparar la comunicación en la familia. Qué curioso, qué curioso. Sí, qué curioso, sí, qué curioso. La policía, el ejército, pues es el padre, la ausencia o exceso de autoridad. El asistente social o el pediatra repara el abandono de los niños por la madre. Un agricultor repara dramas de hambruna, del hambre, que es lo primero que hace, plantar para poder. En la guerra no se podía plantar, por eso había tanta hambre también, ¿no? El banquero repara herencias, ruinas, etcétera. Ahora me toca a mí, el psicólogo, los problemas de la familia. Tiene más que ver con la madre, y me siento totalmente identificado con esto. El político es cuando no lo reconocen dentro de la familia. Yo creo que no lo reconocemos ni nosotros, porque cambian continuamente o no reconocen a mi familia. La estética y la limpieza. Maquillo, limpio las cosas sucias del clan. O sea, podemos decir que alguien que estudia estética está maquillando o arreglando o limpiando algo, o limpiadora, ¿no? Algo que está sucio en el clan. Y me viene a la memoria personas que verdaderamente están haciendo esa labor, están limpiando cosas que no estaban bien en la familia. La hostelería, pues tema del hambre o desunión familiar. Bueno, pues yo digo que siendo psicoterapeuta soy consciente de que en un principio era una reparación, especialmente de mi madre, pero en general los conflictos psicológicos y emocionales vienen todos del clan. Todos de una manera u otra hacemos este tipo de reparaciones, y tomar conciencia de ello nos ayuda a crecer y tomar plena responsabilidad de nosotros mismos y de nuestra vida, el saber a qué hemos venido aquí. Y ahora, dentro de todo esto, pues podemos hablar de distintas fases de la psicogenealogía. Por ejemplo, ¿qué es una línea maestra? Son palabras técnicas que se hablan en psicogenealogía. Pues la línea maestra está dentro de nuestro árbol genealógico y es una persona de la cual tenemos algo muy importante que aprender, ya que esto hemos heredado programas de ello. Es una línea maestra que tenemos. Si hiciéramos como especie de un eneagrama o un pentagrama, veríamos que hay una línea directa con cierto, o en el árbol genealógico, con cierto antepasado nuestro, ¿no? Que nos une de una manera como esa línea maestra, como para seguirle.
Para saber qué es lo que tenemos que aprender, pues habría que preguntarse qué me encanta de esa persona, qué no soporto de esa persona, porque también puede ser algo que no aguantes de esa persona. ¿Y cómo sé quiénes son mis líneas maestras en el árbol? Pues normalmente, esto ya entra un poco en los cálculos, nuestras líneas maestras del árbol transgeneracional las encontramos a 6 meses con 10 días de nuestra fecha de nacimiento. Ahí coinciden, ¿no? Se requiere siempre humildad para aprender lo que nuestras líneas maestras nos vienen a enseñar, y que al aprenderlo no solo tendremos ese aprendizaje, sino que habremos ganado en humildad y conciencia. Otro tema que se habla también en la psicogenealogía es el fantasma o yacente horizontal. Como hemos dicho antes, es el niño no nacido, por ejemplo, ¿no? O en el caso también llamado hijo de sustitución. Nace un niño, por ejemplo, se llama Antonio y muere. Después de la muerte de este, nace otro y le vuelven a poner el mismo nombre. Por favor, eso ya nos marca de por vida, porque nunca vas a ser el hijo que se ha perdido, será otro, y eso marca generación tras generación. Los padres ponen el mismo nombre al niño que nace después, y Antonio pues no podrá ser nunca lo que podría haber sido Antonio. Es un yacente horizontal, que podríamos llamar. Otra forma del yacente o fantasma horizontal son los abortos. Dicho de otra forma, si hay un aborto, el inconsciente de ese bebé que no nace no se pierde, y cuando nace el siguiente hermano o hermana, este hereda el inconsciente del bebé que no llegó a nacer. Por eso, cuando se hace constelaciones familiares, es muy importante poner en el lugar a la persona que no ha nacido o a la fallecida, ¿no? Porque todos influencian. Si tus abuelos tuvieron una hija y la llamaron María, por ejemplo, y falleció siendo niña, tu padre, hermano de María, cuando tú naces te pone el nombre de María. Esto motiva muchísimo. Tu abuela materna tuvo un aborto y después no tuvo más hijos, por ejemplo. Tú eres la primera nieta y además resulta que tienes un problema de cadera. Resulta que la cadera es donde está el principal núcleo familiar, es donde está el bebé antes de nacer, es digamos lo más íntimo de la mujer, ¿no? Cuando ha habido un problema de cadera, ya entramos en bioneuroemoción, supuestamente hay algo ahí familiar de un antepasado que pudo tener un problema íntimo, un problema de abuso sexual o de abuso. Esto no quiere decir que sea siempre así, pero sí se ha averiguado con muchas constelaciones que se han hecho y con muchos estudios de autores que hablan de este tema, que suele ocurrir en este caso, ¿no? Después hay otro tema que se habla también, que es el proyecto sentido gestacional, que lo acuñó el psicólogo clínico Mark Fletcher. Bueno, este hombre tiene una historia bastante complicada. Después de la Segunda Guerra Mundial, su madre iba a entrar en la cárcel y ella decidió quedarse embarazada con la intención de que el juez fuera más benévolo con ella y la condena fuera menor. ¿Qué ocurrió? Que Mark Fletcher cuenta que pasó los primeros 18 meses de su vida en la cárcel, 9 de embarazo y 9 posteriores en su nacimiento. Su madre realmente nunca quiso tener hijos y se quedó embarazada solo para su beneficio, por lo que al nacer Mark, ella no estuvo pendiente de él. Mark Fletcher contaba que en su vida siempre había estado rodeado de mujeres, pero con un sentimiento de soledad, tal y como en sus primeros 18 meses de vida. El proyecto es un deseo, un pensamiento que requiere de planificación y acción que alcanza un objetivo. Y el motivo del proyecto es el fin por el cual el proyecto tiene sentido, la finalidad. Gestacional, no es obvio. El proyecto sentido se programa especialmente en la gestación. Nuestro proyecto sentido gestacional, está hecho de varios ingredientes. Son una serie de programas que van a quedar guardados en nuestro inconsciente y van a tener la tendencia de activarse a lo largo de nuestra vida, especialmente en momentos de nuestra vida que podríamos decir que son nacimientos simbólicos, al independizarse, casarse, tener un hijo o ser abuelo o jubilarse. Este hombre
su vida quedó marcada para siempre. Después se dedicó a la psicología clínica. En realidad lo que quiso es enmendar una cosa que hizo la madre. La madre no quería tener hijos, lo hizo solamente para librarse de la cárcel. Es un poco duro, ¿no? Y bueno, el estado emocional de la madre, por ejemplo, la psicología del líquido amniótico, los acontecimientos de urgencia, la forma de nacer en el parto, lo que se dice de los secretos de los padres, lo que no se dice de los secretos de los padres. Todo eso está influyendo. La transgeneracional, también hay unos motivos según el árbol genealógico para que nazca el bebé, para que lo hagan una determinada fecha. No es casualidad que nazcamos. Por eso, en cierta manera, también es tan importante nuestro horóscopo. Mira que yo no soy muy creyente del horóscopo, pero es de las ciencias más exactas que existe dentro de la adivinación, y guarda también una relación. La fecha en que nacemos parece como si hubiera sido elegida en nuestro árbol genealógico, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. En Facebook hay una cosa que se llama horóscopo negro. Sí, lo conozco. Es muy curioso porque dan el clavo con las personalidades, ¿eh? Sí, en muchos casos. Además tenemos muchos. Sin embargo, yo tengo dos primos que son mellizos y son el polo opuesto. Seguramente porque han adoptado el rol uno de cada, posiblemente de un antepasado, ¿por qué no? Lo tendría que investigar, ¿eh? Pero siempre lo pongo como ejemplo de cuando digo que el horóscopo para algunas cosas, yo soy Cáncer y me siento muy identificado con mi signo zodiacal, ¿no? Y en casi todo. Sin embargo, veo personas que digo, yo no sé cómo esta persona es Cáncer, ¿no? Quizás, bueno, como no conozco mucho el tema del horóscopo, no voy a profundizar. El doble, cuando hablamos del ser el doble en el árbol genealógico también, es aquella persona con las cuales existe una afinidad. Sin saber por qué, hemos heredado programas, vivencias, conflictos, enfermedades de uno que era igualito a nosotros, que podía ser nuestro tío abuelo, nuestro bisabuelo. Sin saber por qué nos comportamos. Tengo un caso de comportamiento, a lo mejor la manera de cruzar las piernas o algún movimiento típico de rascarte la nariz cuando estás escuchando, cosas que dices, si te parece, si tú no conociste a tu tío abuelo o no conociste, eres idéntico a él, y encima incluso podemos hasta parecernos, pues en realidad lo que venimos a reparar algo de esa persona que dejó ahí, ¿no? Y que bueno, que esa persona a lo mejor pues tenía un problema y nosotros venimos a intentar regenerar ese problema, ¿no? A reparar ese problema, como hemos dicho en las constelaciones. Por ejemplo, un familiar que fue alcohólico y nosotros nos volvemos en contra del alcoholismo, intentamos ayudar a las personas alcohólicas de alguna manera y tenemos un rechazo total a ese alcoholismo, o igual hacemos lo mismo que él, nos volvemos alcohólicos porque imitamos a ese familiar, ¿no? Esto es lo que podemos llamar ser el doble transgeneracional, ¿no? Bueno, y cómo maneras que te pueda parecer a ese doble en el árbol, ¿no? Pues porque te llama incluso igual que él, o que siente o que tienes ese parecido físico, como he comentado antes, ¿no? O porque coincide la fecha de nacimiento, o muerte y concepción. Si nos ponemos a pensar no solamente la fecha de nacimiento de cuando hemos nacido, sino si contamos 9 lunas hacia atrás, porque en realidad el embarazo son 9 lunas, podemos concretar incluso que coincidimos en una fecha simbólica para esa persona, o bien su muerte o bien su nacimiento. Esto no es bueno ni malo, es que heredamos muchas cosas positivas para nuestra experiencia en la vida. Nuestra naturaleza es vivir en coherencia y en equilibrio y en paz interior, que es lo que se pretende. No es ser más bueno ni ser más malo, simplemente es buscar esa armonía, ¿no? Aquí se habla también del juego del perdón, entendiendo como perdón el no juicio y la comprensión total de lo que pasó. Es un acto también, un acto psicomágico, ¿no? Cuando pedimos perdón. Ahora hablaremos también después está el heredero, el
el heredero universal. Bueno, se me ha olvidado comentar una cosita. Jung también hablaba de esto como nuestra sombra. Lo nombraba en el inconsciente colectivo como nuestra sombra. Para mí, aunque lo he comentado antes, pero se me escapaba. Es lo que llamaba él la sombra, ¿no? Ese heredero universal. Y bueno, voy a hablar un poco de cómo, por ejemplo, llegamos a nuestra consulta, ¿no? De cómo empezamos con este tema de la consulta, por ejemplo, pues le preguntamos, porque normalmente cuando no encontramos una vía de solución, porque no hay ningún problema en realidad que solucionar, la persona está bien, no sabemos por qué se encuentra mal, no tiene motivo para encontrarse mal, empezamos a estudiar un poco lo que es ese árbol genealógico. Es como una vía de escape, algo, ese secreto que no hemos podido hallar, y que esa persona a lo mejor o se lo han contado o siempre lo ha intuido, porque influencia mucho la intuición también, ¿eh? Es algo que nos han contado. Mira, creo que tu abuelo, pero no estoy seguro, pero a nosotros ese secreto nos llena, ¿no? Nos llena de alguna manera y lo hacemos viable, ¿no? Adoptando ese rol de esa persona, ¿no? Cuando una de las maneras de ayudar, en realidad las constelaciones familiares lo podríamos hacer también como un acto psicomágico, ¿no? Cada persona de las que asisten a una constelación familiar adoptan el papel de alguien de la familia. El constelador, el que constela, nombra, pidiendo siempre la ayuda del público que está allí, y con el permiso de esa persona, nombra a los familiares que quieren que sea representado, ¿no? Y bueno, el facilitador, digamos, que es el terapeuta que lleva, lo observa. Esta persona que constela los pone en un orden, y después el facilitador normalmente le dice que cada uno haga un paso adelante o haga algún movimiento. En ese movimiento sistémico que hace ya, por eso se llama movimiento sistémico, ya es muy llamativo de que, por ejemplo, si dos hermanos estaban juntos, dos hermanos se separan, se van a un extremo, o uno de los hermanos se agarra a la madre, o se va hacia una abuela. Todo eso ya es significativo y es para ir tomando nota de la influencia que tienen nuestros antepasados. ¿Cómo vamos de tiempo, Israel? Muy mal. Pues tendremos que bueno, voy a cortar un poco, porque si vamos muy mal de tiempo, me gustaría... Te digo muy mal, es muy mal. Muy mal. Pues bueno, pues si quieres podemos alargarlo para otro día. Sí, es lo mejor. Porque hay mucho tema, y utilizar el cómo poder solucionar este tipo de conflictos, ¿no? En realidad lo anticipo un poco, porque estos conflictos se pueden solucionar de alguna manera con un acto psicomágico. Nuestro inconsciente no sabe lo que es real y lo que no es real. Nuestra conciencia está ahí, y hablaremos en el próximo día un poco de nuestro inconsciente y nuestra conciencia. Sí, me gustaría dos cositas. A ver. Una de ellas es agradecer a mis maestras de constelaciones familiares, Mari Carmen, Magdalena y Obdulia, que tanto me han enseñado, y le queda por enseñarme, porque tengo que aprender mucho. Y felicitar desde aquí a Miriam, que hoy cumple 25 años. Ah, pues mira. Que es una seguidora de nuestro programa. Felicidades. Muchas felicidades, Miriam. Un beso muy fuerte. Te espero la semana que viene, entonces, ampliando todo. La semana que viene, ampliando el tema. Perfecto, Jesús Molina, muchas gracias. Un abrazo, Israel. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Mente Sana. Cada martes a partir de las 12 del mediodía y también a partir de las 6 de la tarde, el psicólogo Jesús Molina nos da las claves para una vida mejor. Recuerda, Mente Sana en Ahora Radio. Mente Sana está patrocinada por Serenity Home, el centro de terapias naturales donde le ofrecemos servicios de masajes terapéuticos con aceites esenciales, consulta de psicología transpersonal, shiatsu, homeopatía, regulación bioenergética, yoga y muchas cosas más. También podrás adquirir material relacionado como incienso, piedras naturales, cuencos tibetanos, herbolistería, etc. Te esperamos en la calle Castelar número 8, esquina Gamazo, en Sevilla. Teléfono 955199694. Serenity Home, un oasis de esperanza donde encontrarnos bien con nosotros mismos.